De pie, hermanos, si pueden abrir sus Biblias conmigo en Hechos capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Hechos capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Aleluya. Y cuando lo tengan todos, si me pueden contestar con un gran amén. 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 Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Amén. Hechos capítulo 9 versículo 1 al 19. La palabra dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, diga conmigo, este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahora, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Diga conmigo, Ananías. A quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para recobrar la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos lo que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, diga conmigo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Inclinemos nuestro rostro. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de hoy honrarte a ti primero, Señor, y después honrar a nuestros pastores que tú has escogido, Señor, a que cumplan tu llamado, Señor. Te agradecemos por sus vidas, Señor, y te pedimos que tú los continúes bendiciendo. También te pido, Señor, que bendigas esta palabra, que ministre a cada miembro de esta iglesia, Señor, como me has ministrado a mí mismo, Señor. Te agradezco por el tiempo que los das, Señor, y te agradecemos por el tiempo que compartimos juntos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Ahora, vamos a tocar 2 puntos muy importantes antes de comenzar. 1, sí, tengo frenos. ¿Ok? Y cuando me canso voy a comenzar a silbar. ¿Ok? So, si oyen que silbo, no se preocupen, no estoy chiflando, es que estoy tratando de hablar. ¿Ok? 1. Y número 2, voy a tratar de pasar este mensaje que es largo y intenso, pero lo voy a tratar de hacer en el tiempo más corto que sea posible. Lo más importante de todo esto es de que tú salgas de este lugar reconociendo de que Dios te ha ministrado tu vida y que ha cambiado algo en tu corazón y que Dios haya tratado en tu espíritu lo que hoy trae esta palabra. Yo sé que Dios me ha ministrado bastante
y solo espero de que Dios les ministre a ustedes mismos también. Hermanos, qué hermosa escena es la que vemos que se ha presentado en esta tarde en el texto que hemos visto. Es una escena de misericordia, una escena de gracia, amor y de segunda oportunidades. Amén. Es un honor poder exponer la palabra del Señor, de la que me ha dado, y espero que, pues como les he mencionado, que les ministre a ustedes mismos también, que haga en sus vidas lo que ha hecho en mi vida propia. Es un día especial para nosotros poder celebrar a nuestros pastores y honrarlos tal como se lo merecen. Tal vez el predicador que esperaban, tal vez no fui yo, pero aquí me tienen, y espero que la palabra les ministre a sus vidas. El solo lidiar con alguien como yo es completamente difícil. Si yo fuera, yo ya me hubiera dado por vencido, pero ellos todavía no se dan por vencido. Pero más de allá de eso, es un tiempo hoy muy difícil el poder ser fiel a la veracidad de la palabra de Dios. Es muy fácil dar una palabra que satisface el oído de aquel que lo escucha, pero no da nutrición a nuestro espíritu como lo necesita. Es muy difícil permanecerse fiel ante las situaciones en las cuales se los presenta hoy. Y difícil es cuando la mirada siempre está fijada en sus vidas. Pero es bello cuando reconocemos de que el ministerio que ha sido otorgado no viene de ningún hombre, sino que viene directamente de nuestro Dios, que los ha puesto en ese lugar para establecer un ministerio y para llevar la palabra que Él ha puesto en sus corazones. Aleluya. Hoy yo quiero hablar un poco del llamado de Saulo de Tarso. Nosotros lo conocemos como Pablo, el autor de 2/3 del Nuevo Testamento. 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. Era un gran teólogo, admirado por muchos por su amor y pasión por Jesucristo. Un hombre con un gran ministerio, pero no siempre Pablo fue así. Antes de que Pablo fuera un pilar para la iglesia, él fue un martillo destructor. Y lo digo de esta manera: a todo aquel que creía en el nombre de Jesús. Él no comenzó creyendo en Jesús, no, absolutamente no. De hecho, era uno quien se le puede categorizar como enemigo número 1 de Jesús y sus seguidores. Hoy yo quiero hablar de la conversión de Saulo de Tarso, pero no solo quiero enfocarme en él, sino que también quiero enfocarme en un personaje que muchos lo sobrepasan, pero fue un tremendo factor para la conversión de Pablo, un siervo usado por Dios llamado Ananías. En Hechos capítulo 9 nos enteramos que Saulo iba en camino a Damasco con el propósito de cazar a todos aquellos que creyeran en el nombre de Jesús. Saulo, con tanto celo, se propuso a eliminar a todo aquel que contradijera la ley judía. Él y su banda de extremistas habían obtenido el permiso del sumo sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco, para atraer a estos creyentes de Jesús a Jerusalén. Ahí serían procesados por la ley judía y algunos condenados a muerte. La iglesia de Jesucristo ciertamente estaba expandiéndose rápidamente, pero Saulo quería traer a un paro inmediato la difusión de las buenas nuevas. Era como un Hitler en su tiempo. La Biblia dice que respiraba amenazas y aún muerte a los discípulos del Señor, queriendo decir que todo lo que entraba y salía eran amenazas, eran condenas a muerte. Todo lo que rodeaba a Saulo era tal. Pero mientras Saulo estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús, Jesús estaba en busca de él. Aleluya.
¿No es hermoso saber que Dios no está en busca de solamente buenas personas? Gente que obedezca al primer llamado, gente que sea quebrantada al primer momento que Él llame. Le damos gloria a Dios que Él también está persistentemente persiguiendo a aquellos que son malos, aquellos que están envueltos en pecados, aquellos que han fallado, aquellos que están perdidos, aquellos que andan en el camino incorrecto. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. No nació de nosotros acercarnos hacia Él. Él nos encontró a nosotros. Aleluya. Y si vemos en el texto, me encanta como Lucas, el autor de este libro, describe el plan de Pablo. Pongan mucha atención, este es el verso número 2, hermana Diana, si me lo puede poner ahí arriba, por favor. Vemos que Saulo había pedido cartas al sumo sacerdote, y si lo vemos ahí, 9:2, por favor. Dice, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Ahora noten cómo se escribe la palabra camino. ¿Qué notan de diferente? Que la palabra camino está en mayúscula. La C en la palabra está en mayúscula. Y no soy maestro de gramática. De hecho fui muy malo en esta materia. Pero lo que sí se me quedó grabado es que al comenzar una palabra con la letra mayúscula le damos y otorgamos un cierto nivel de importancia. Los nombres siempre deberían de comenzar con una letra mayúscula porque son nombres propios, ¿correcto? La Biblia usa esta misma regla. Da a conocer, cuando se le menciona el nombre de Jehová o Jesucristo, se les otorga atributos divinos. Se les otorga un nivel de honor y de respeto. De esa misma manera, Lucas le da una cierta importancia a la palabra camino. Pero, ¿por qué lo hace? Lo hace para dar a reconocer que este no era solo un simple camino, que no era un camino común, pero que era un camino de mucha importancia. Amén. El camino que nosotros seguimos es dirigido por Dios. Este camino no es transportado solo, siempre viene acompañado por el Espíritu Santo. Este camino puede ser difícil de cruzar, pero es una ruta directa a la vida eterna con nuestro Dios. Amén. Ahora, si vemos el siguiente versículo, notamos que el camino de Saulo no era el mismo. De hecho, su camino es con una letra minúscula. Porque aunque Pablo buscaba la verdad con celos y buscaba complacer a Dios a través de sus actos, él quería mantener la ley en su pureza. Como un buen judaizante, y cualquier desviación de la ley necesitaba ser eliminado. Para Saulo esto era su manera de defender su fe. Esta era su manera de obtener su salvación. Quería obtener su salvación a través de sus obras y no a través de Jesús. Antes de Cristo, este era el camino que tú y yo transportábamos. Era un camino común. Era un camino transportado por muchos, pero era un camino solo. Era un camino que nos alejaba y nos apartaba de Dios. Era un camino que nos llevaba a una vida de tristeza, de dolor y de amargura. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque estábamos en ese camino, y estando en ese camino, Él llegó a nuestro encuentro y nos puso en el camino correcto. Si le van a dar ese aplauso a Jesucristo, déselo fuerte. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará a mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. Tu vara y tu callado infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esto, el salmista está describiendo el camino de Dios, el estar guiado y cuidado por Él. Así como un pastor guía a sus ovejas y les da aliento y dirección cuando se descarían, los valles de sombra de muerte serán parte de nuestro camino, pero no temamos mal alguno, porque Él estará con nosotros. ¿Cuántos pueden testificar que Él siempre estará con nosotros? Que Él siempre estará de nuestro lado, y Él ha estado allí. No como un buen vecino, como lo declara la aseguranza State Farm, sino como un buen Dios que nos ama y daría todo por nosotros. Aleluya. That was a joke. You were supposed to laugh. Saulo, yendo por el mismo camino, a punto de llegar a Damasco, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y Jesucristo, en defensa a sus discípulos, a los creyentes de este camino con mayúscula, se le aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué haces, Saulo? Le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es lo que haces, Saulo? ¿No los estás persiguiendo a ellos? ¿No los estás persiguiendo a cada uno de Damasco? ¿No estás persiguiendo a todos los que creen en mi nombre? Me estás persiguiendo a mí. Y en este momento Saulo tiene un momento de vulnerabilidad. Y en todo su legalismo y intelecto reflexiona y dice: en realidad no sé. ¿Quién eres, Señor? Y en este momento está teniendo Saulo una experiencia. Nadie más lo está teniendo esta experiencia. Los que estaban con él escuchaban un zumbido, una voz muffled sound, un sonido silbante, pero Saulo escuchaba algo claro. Cuando sale de este momento no puede ver más, está ciego. No está ciego parcial, no está viendo borroso, está completamente ciego. Y por primera vez Saulo experimenta lo que experimenta físicamente lo que espiritualmente siempre había experimentado. Saulo siempre había estado ciego espiritualmente. Siempre Saulo estaba cegado por el legalismo, cegado por sus emociones, cegado por su autojustificación. Él decía: yo tengo todas las fórmulas para obtener la aprobación de Dios. Y llegó a Damasco lleno de emociones, pero con la necesidad de tocar y sentir sus alrededores. Noten que está ciego. ¿Qué hace un ciego? Comienza a caminar así, tratando de mirar por dónde va y trata de tocar. Y muchos de nosotros, hay tiempos en el cual espiritualmente estamos ciegos y nos toca usar nuestros sentimientos para determinar lo que está a nuestro alrededor. Dejamos que nuestros sentimientos tomen lo mejor de nosotros. Porque cuando estás ciego, tienes que confiar arduamente en los demás sentidos. Tienes que confiar en el sentido de tocar, en el sentido de oír. Y cuando espiritualmente estás ciego,
comienzas a depender en tus sentimientos más que en tu fe. Porque la Biblia dice, andamos por fe y no por... Pero cuando estamos espiritualmente ciegos, nuestros sentimientos toman lo mejor de nosotros. El hermano o la hermana me ofendió. El pastor está hablando de mí en el altar. No siento el espíritu que se mueve en la alabanza. No siento que el predicador habla de lo que yo quiero escuchar. Hermano, déjame te digo algo en esta tarde. Y si ofendo a alguien, discúlpeme, pero tengo que decirlo. Pon tu enfoque en Jesucristo. Yes. El hombre falla. Amen. Nuestra fe no está en el hombre, sino que está en Jesucristo, que sabe todo lo que Él hace. Amen. Que tiene control sobre todas las cosas. Cuando estás desconectado de tu Salvador, paras de moverte en fe y te mueves de acuerdo a tus sentimientos. Lo impresionante de la ceguedad de Saulo es de que en este momento es una oportunidad increíble para escuchar sin interrupciones. Muchas veces yo mismo, me he encerrado en mis propias emociones. Me he encerrado en mis sentimientos sin reconocer que Dios quería tratar conmigo. Y muchas de las situaciones que enfrentamos en realidad son el trato de Dios con nosotros. Gloria a Jesús. Te adoramos, Señor. Dios está tratando con nuestra alma y está tratando de enseñarnos algo. Y no fue hasta que puse mis sentimientos a un lado que pude entender lo que Dios estaba tratando de decirme. Voy a ser honesto. Para mí hay dos cosas que son muy importantes. Y las defiendo con un celo tremendo, hermanos. Esas son la palabra de Dios y la alabanza. Y han habido momentos, y los pastores saben, en el cual me he sentido que lo que se estaba predicando, no en esta iglesia, muchos conocen, no era la verdad y simplemente era un show de emociones. También escuchaba la alabanza, pero mis sentimientos solo me dejaban ver a gente orgullosa y a gente arrogante. Y muchas veces dejaba de ir a la iglesia porque la palabra era mala y porque la alabanza no me ministraba. Ese era mi enfoque en el hombre. Hasta el punto que reconocí que estaba castigando a Dios mismo con mis propios actos. Que al que perseguía no era al hombre, al que castigaba no era el hombre, sino que era a Dios mismo, al no darle la adoración que Él merecía. Ahora le pongo una importancia mayor a la palabra y a la alabanza, porque prosigo a darle la honra a Dios. Gloria a tu nombre. Prosigo a darle la honra a Dios. Amén, aleluya. Y adoramos, Señor. Gloria. Hasta el punto que reconocí que yo no estaba castigando a los que escuchaban o los que me veían, sino que claramente estaba castigando a Dios que en realidad se merecía toda la alabanza y toda la adoración. El celo sigue ahí, claro que sí, pero cuando está la alabanza me aseguro que mi corazón esté dispuesto a adorar. Cuando está la palabra me aseguro que mi corazón esté dispuesto a escuchar. Tomo lo bueno, saco lo malo y dejo que Dios ministre a mi vida de acuerdo a su plan y a su propósito. Caminamos por fe y no por vista. El caminar por fe significa caminar confiado que Dios está en control. Tal vez hoy no lo entiendas, pero confía en que Dios está haciendo algo en tu vida. Saulo, él no resistió. Simplemente caminó hacia Damasco, ahora bajo el control de Jesús.
En inglés hay una canción que dice, Jesús toma el control del volante. Jesus take the wheel. Has anybody heard it? ¿Alguien ha escuchado esa canción? Jesus take the wheel. Y me encanta un verso que dice, Jesús toma el volante. Tómalo de mis manos, porque no puedo hacerlo solo. Lo dejo ir, dame otra oportunidad. Sálvame de este camino que estoy. Jesús toma el volante. Mientras caminamos en la fe, caminamos en la voluntad de Dios y permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Hablando de caminar en la voluntad de Dios, llegamos a Damasco y ahí mismo nos encontramos con un siervo de Dios que no es mencionado en ningún otro lugar más que en la conversión de Saulo, Ananías. Ananías, un hombre que sale de la sombra, sale de la nada para ser usado grandemente por Dios. Hay dos cosas que deberemos de reconocer. Una es que la iglesia estaba pasando una gran persecución de parte de Saulo. Se reconocía que Saulo estaba tratando de acabar con los seguidores de Jesús. Si hubo un momento en el cual estos seguidores tenían que estar escondidos, era este. Si hubo un momento difícil para los seguidores de Jesús, era este. Si hay un momento en el cual la fe de estos seguidores pudiera tambalear, era esta. Pero Ananías permanecía fiel y firme al llamado. Gloria a Jesús. Segundo, había muchos más discípulos con poder que pudieran haber hecho lo que Ananías iba a hacer. Sí, si vemos la gran selección de hombres de Dios que pudo haber escogido en este tiempo, vemos que hay tremenda selección. Está Pedro, está Juan el amado, está Apolos, que predicaba fervientemente en espíritu y hablaba con certeza las cosas de Jesús. Estaba Santiago, el hermano de Jesús. Sabiendo ahora, el hombre que Pablo llegó a ser, ¿no pudo tal vez uno de estos hombres orar por él? Si el plan de Dios era grande con Pablo, ¿no tal vez pudo uno de estos discípulos que estuvieron con Jesús haber orado por Saulo? Dios usó a Ananías para introducir a Saulo a la familia de la fe. Ananías está solitario en este momento para realizar este gran milagro de parte del Señor Jesucristo. El Señor llama a Ananías diciendo, Ananías. Y me encanta la respuesta de Ananías diciendo, heme aquí, Señor. Ananías es un hombre simple, haciendo lo suyo, esperando el llamado de Dios. Ananías simplemente responde al llamado fielmente. No pregunta cuál es el plan, simplemente se pone a la disposición de la voluntad de Dios. No espera ver cuál es el plan de Dios para decidir si lo va a obedecer o no. Él simplemente escucha el llamado y se dispone a la voluntad de Dios. No me has dicho lo que tengo que hacer, pero estoy dispuesto. No me has dicho dónde tengo que ir, pero estoy dispuesto. No me has dado el mandato, pero yo voy a obedecer porque sé que tú me darás lo que necesito para hacer tu voluntad. Yo sé que si tú me mandas, tú irás conmigo. El Señor manda a Ananías a la calle derecha, a la casa de Judas, en busca de Saulo, y le ordena que entre y le ponga las manos encima para que pudiese recobrar la vista. Discúlpeme, hermano, pero ¿qué? El hombre que estaba persiguiendo la iglesia, el hombre que tal vez mató a mis hermanos, el hombre que tal vez mató o mandara a ejecutar a mis amigos, ¿tú quieres que yo vaya a orar por Saulo? Really? Orar por él. ¿Tú quieres que vaya a orar por alguien que mata a personas como yo?
Señor, ¿estás seguro que este hombre merece recuperar la vista? Porque si lo mantienes ciego, Señor, I'm just saying, si lo mantienes ciego, tal vez así lo detenemos de matar a tanta gente. ¿Por qué no mejor lo dejamos así? ¿Por qué no mejor lo dejamos en la situación que estamos? Si tú lo quieres convertir, hazlo. Pero manténlo ciego por lo menos. ¿Sí? Porque a mí se me hace mejor así. ¿Por qué no lo dejamos así? Eso sería la solución ideal. Y Ananías dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y Ananías, siendo un siervo obediente, simplemente se levanta y es guiado por el Espíritu Santo a la casa de Judas. That's it. Eso es todo. ¿Tú lo quieres salvar? ¿Tú lo quieres cambiar? ¿Tú lo quieres restaurar? Ok. Entiendo completamente. Esa es la orden. Entiendo completamente. Haré lo que tú me has dicho. Y sale a la casa de Judas. Ahora, miren lo que sucede después. Ananías entra a la casa de Judas y ve a Saulo allí. Saulo está ciego, está vulnerable y está orando. Saulo no había comido ni bebido en 3 días. Solo me puedo imaginar qué tan frágil y qué tan débil estaba. Y Ananías hace algo inesperado. Si hay un hombre de Dios a quien deberíamos de seguir, si hay un hombre de Dios que nos enseñó esa gracia y misericordia, es Ananías, porque miren lo que dice. Dice: hermano Saulo, wow, increíble la reacción de Ananías. Si había un momento en el cual Ananías podría tomar venganza, era mientras él estaba ciego. O si no, por lo menos decirle el dolor que Saulo le había causado, para que tenga por lo menos una idea de lo que había estado pasando. Pero Ananías no hace esto. De hecho, lo arropa con su amor que solo Dios puede dar y lo toma como uno de los suyos. Le llama hermano. No le importó quién era. No le importó su pasado, no le importó su nombre. Lo que sí tenía bien entendido Ananías era que ahora, por la gracia y misericordia de Dios, Saulo era uno de ellos. Tú y yo un día nos encontramos de la misma manera en la cual Saulo se encontraba. Nuestro pasado nos nombraba. Arropados en nuestra ceguedad, nos encontrábamos en el momento más vulnerable de nuestras vidas, débiles y con necesidad. Pero Dios llegó a nuestro encuentro y nos llenó con su inmenso e incondicional amor y nos llamó hijos suyos. Qué hermoso es el dibujo que nos pinta esta escena. Qué hermoso es la gracia de Cristo, que es por Él que ahora podemos ser llamados nuevas criaturas. El mismo Pablo lo describe después de en la segunda carta a los Corintios, diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar, en esta tarde? El pasado nos nombraba, el pasado decía que eras pecador, pero gracias a Cristo sos hechos limpios, aleluya. El pasado te llamaba enemigo de Dios. He aquí, ahora no eres enemigo. Ahora tienes paz para con Dios. Ahora eres hijo de Dios. Ahora puedes sentarte a la mesa y cenar con Él. Aleluya. Aleluya. Te adoramos.
adoramos, Señor. Sí. Gracias a Cristo somos hechos nuevos. Pedro lo describe así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, Él mismo nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si le va a dar ese aplauso a Jesucristo que se lo merece, dele con adoración, dele con toda fuerza. No se lo está dando a mí, sino que se lo está dando a aquel que lo hizo nuevo una vez más. Aleluya. Y con esto termino. Gloria a Jesús. Después de la conversión, Saulo se renombró como el Pablo que nosotros conocemos. Pero ya no más se hace mención de Ananías. Estoy seguro que la próxima vez que escuchemos el nombre de Ananías será en el cielo. Y aunque Ananías fue un personaje crucial para la vida de Pablo, ya no más se hace mención de él. Reconociendo lo que Ananías hizo, él debería de haber tenido bastantes seguidores. Pablo hubiera dedicado su tiempo en ayudarle a Ananías en su ministerio, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Ananías, simplemente era el barro en las manos del alfarero. Aleluya. El que merecía todo el crédito era nuestro Señor Jesucristo. Él hizo toda la obra. Yo simplemente soy un vaso dispuesto a ser usado como Dios disponga. Amén. Yes. Qué tremendo siervo, qué tremendo líder, qué tremendo ejemplo. Jesús, antes de subir al cielo, les da un mandato y era de ir y hacer discípulos. En ninguna porción, escúcheme hermano, dice: id y haced dinero de tu ministerio. En ninguna parte de esa porción dice: id y hacer un ministerio reconocido por muchos que tenga 50,000 personas. No dice eso. Nunca dice a sus discípulos eso. De hecho, dijo que toda autoridad se le había dado en el cielo a él y en la tierra. Y por eso id y hacer discípulos. El que tenía autoridad no era el hombre, no le estaba dando autoridad al hombre, la autoridad se dio a Jesucristo. No le dijo al hombre: ve, haz tu gran ministerio, olvídate de mí y reconoce que tú eres más grande que yo. No, le dice: yo fui el que recibí toda la autoridad y tú simplemente lo único que tienes que hacer es ir y hacer discípulos de mi nombre. Amén. Gloria. Te adoramos. Esa fue la gran comisión y Ananías entendió esto. El importante de la historia no fue Saulo, no fue Ananías, sino que fue nuestro Señor Jesucristo. Y tocó que Ananías tendría que menguar para enaltecer a Pablo y finalmente ir a ser discípulos de todos los gentiles que necesitaban oír las buenas nuevas. El crédito no era necesario para Ananías. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Gracias, Señor amado. Gracias. Gracias, Te adoramos. Señor. Gracias, Señor. Mi alma. Cada uno de nosotros entró por esas puertas un día en la misma condición que Saulo. Estábamos descarriados del camino correcto y andábamos ciegos espiritualmente, creyendo que todo estaba bien, sin reconocer que necesitábamos de Dios y que nos habíamos alejado de Él. Lo que no entendíamos era que Dios, en su divina voluntad, tenía un plan con nuestra vida, más allá de lo que tú y yo nos pudiéramos imaginar. Y cuando entramos por esa puerta, nos encontramos con ese amor incondicional, no importando cómo te llamabas, no importando tu condición,
no importando tu pasado, Yes, Lord. fuiste llamado hijo. La palabra dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero que todos pasemos en esta tarde al altar, porque todos tenemos un llamado. Dios nos ha dado una gran comisión y es de llevar el evangelio a todos afuera. Gloria a Jesús. Yes. Y adoramos. Nuestro plan, nuestro trabajo es duro. Y hay muchos afuera. Yo creo que todos aquí somos de casa. Todos hemos un día aceptado a nuestro Señor como Rey y Salvador de nuestras vidas. Pero afuera hay más. Afuera hay personas que están descarriados del camino correcto y se han alejado de Dios completamente, pero no lo reconocen. Están espiritualmente ciegos. Y vivirán sus vidas de esa misma manera, al menos que tú llegues y hagas lo mismo que Ananías hizo. Y les enseñes ese amor incondicional. Y les enseñes de que no importa su nombre, no importa su pasado, Él te puede hacer nuevo una vez más. Yes, Lord. Amén. ¿Usted quiere saber cómo yo sé que sí lo hará? Amén. ¿Ustedes quieren saber cómo sí sé que Él lo hará? ¿Ustedes quieren saber cómo yo estoy completamente confiado de que Él hará un cambio en aquellos que están descarriados? Es súper fácil. Porque yo un día estaba descarriado y llegó alguien y me enseñó ese amor incondicional. Tal igual, ustedes también un día estaban muy lejos de la verdad de Dios y aunque creían que estaban cerca, estaban muy lejos. Y un día Jesucristo llegó a nuestro encuentro y nos cambió, los restauró y los hizo nuevos una vez más. Yo en esta noche yo pido que el Señor nos dé ese amor incondicional para poder enseñárselo a aquellos que lo necesitan. Hay un mundo en necesidad y solo nosotros podemos enseñarles ese amor porque Dios nos ha dado ese privilegio. Llegar a la casa de un hermano y decirle, hermano, tú eres uno de los míos. Tú eres parte de mi familia. Tú tienes la misma sangre que yo. No nacimos de la misma madre, pero corre la misma sangre de Jesucristo sobre de nosotros. Ahí donde está, incline su rostro y levante sus manos y ore esta oración conmigo. No lo repite, solo medite ahí donde está, solo medite. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor incondicional. Porque mientras estábamos cegados en un momento oscuro, tú llegaste. Porque los arropaste con tu amor. Porque los cambiaste y los llamaste hijos tuyos. Gracias, Jesucristo, por tu sangre, porque ahora somos limpios y ahora gracias a ti tenemos paz para con Dios. Ya no más somos tus enemigos número uno, sino que ahora somos hijos tuyos, amigos tuyos, y tú nos llamas amigo. Gracias, Dios, por aquellos siervos que están dispuestos, Señor, a adorarte. Aquellos siervos que aunque el momento sea difícil, Señor, siguen fiel. Te pido por cada uno que está aquí en esta tarde. Señor, yo te pido que tú le ministres a su vida, que tú los quebrantes así como Pablo. Que podamos reconocer de que el importante en nuestras vidas, que el importante en este mundo eres tú y solo tú, Señor. Amén, Señor.
que seguiremos la gran comisión que tú nos has dado y iremos a ser discípulos de ti, Señor. En tu nombre iremos y confiadamente reconocemos de que tú irás con nosotros. No sabemos a dónde los mandarás, no sabemos a dónde los guiarás, no sabemos quién está al otro lado de la pared, Señor, pero sabemos que tú tienes un plan divino y que tú estarás con nosotros. Cambia nuestro corazón, cambia nuestro ser, cambia nuestro deseo, llena nuestro espíritu de anhelo por más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Y solo pedimos que tú, Jesucristo, y que tu Espíritu nos guíe hasta la necesidad, Señor. Pone en nosotros un corazón de compasión y que sea movido, Señor, solo por tu necesidad, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Gracias te damos, Señor, a ti, Señor, que solo tú te mereces la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Cante este canto con nosotros.